Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder aplicar los conceptos que estuvimos incorporando. Supongamos que quiero calcular la superficie de un triángulo. En este caso, las mediciones de la altura y de la base surgen de mediciones directas y por ende tienen su respectivo error absoluto. La fórmula para calcular la superficie será S igual a A por B sobre 2, base por altura sobre 2. Lo primero es calcular el valor representativo, lo cual es bastante sencillo, porque lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores representativos de las mediciones directas. En este caso, 2,13 por 1,6, todo sobre 2. El resultado de esta operación, ¿sí?, si lo resuelven con la calculadora, les va a dar 1.704. Y ahora sí, estamos listos para encontrar el error absoluto. Bueno, acá volvemos a mencionar, dentro del recuadro rojo, todas las operaciones que corresponden al álgebra de errores. Agregamos una última, que es que el error relativo de una constante es igual a 0. Entonces, el tema es así, dependiendo de la operación principal de la ecuación, yo voy a arrancar con error relativo o con error absoluto aplicado en ambos miembros. La gracia es poder ir separando las operaciones de forma tal de que el resultado final quede solamente en función del error absoluto y el valor representativo de cada una de las mediciones directas por separado. Entonces, fíjense, si yo tengo como operación principal suma o resta, las primeras dos me habilitan separarlo en la suma de los errores. Entonces voy a trabajar con error absoluto. Si en cambio la operación principal es producto, cociente o potencia, lo que me permite separar es el error relativo. Entonces voy a aplicar error relativo en ambos miembros. Bueno, la operación principal acá, evidentemente, es el error, es la multiplicación, es el producto. Y por ende, vamos a atacar con el error relativo aplicado en ambos miembros. Primero escribimos directamente la ecuación. Y después decimos, bueno, le voy a aplicar el error relativo en ambos miembros. De este lado aplicamos definición directamente. El error relativo es el error absoluto dividido el valor representativo. Y de este lado, del lado derecho, vamos a aplicar el álgebra de errores. El error relativo del producto y cociente es igual a la suma de los errores relativos. Así que esto lo podremos escribir de esta manera. Como dijimos, el error relativo de una constante vale 0 porque uno no comete error. Entonces ahí, al no tener error de medición, podemos anular ese término. Avancemos un paso más. Aplicamos definición. Acá vamos a directamente pasarlo, multiplicando. Aplicamos definición de error relativo en cada uno de los términos. Delta A sobre A sub 0 más delta B sobre B sub 0 y ya pasamos el valor representativo de S multiplicando del otro lado. Se darán cuenta que esto ya me queda en términos de todos valores que ya conozco, ¿ven? Entonces yo puedo plantear directamente a delta S como 0.05 sobre el valor representativo que es 2,13 más el error absoluto de B que es 0.3 sobre 1.6 que es su valor representativo multiplicado por 1.704 que es el valor representativo de la superficie en este caso. Bueno, resolviendo esto les va a dar un valor de 0.3595. Ahora bien, hasta acá hemos tomado todas las cifras de la calculadora y hemos escrito el resultado también con todas las cifras que me da la calculadora. El último paso es redondear el resultado. Yo no puedo proveer información de errores de la parte, por ejemplo, centesimal, si yo en la parte decimal ya tengo un error.
Entonces lo que se hace es, antes que nada, acotar el error absoluto a la primera cifra significativa. Esta es la primera cifra distinta de 0 de izquierda a derecha en el número. Bueno, en nuestro caso, fíjense, está acá, está entre la decena, perdón, entre la parte decimal y centesimal. Entonces, si yo ya cometo un error acá en la parte decimal, ya tengo un error de 3, yo ya no puedo garantizar en mi valor representativo la parte decimal, ¿qué sentido tiene hablar de todo lo demás? Bueno, pero ¿cómo acoto, cómo trunco, cómo corto este número? El criterio que vamos a utilizar es el siguiente. Si el número que continúa, en este caso el 5, está entre 0 y 4, la cifra significativa queda igual, tal cual está. Ahora, si está entre 5 y 9, la cifra significativa aumenta en 1 su valor. Con lo cual, en este caso, me va a estar quedando un resultado de 0,4. ¿Por qué? Bueno, porque la cifra que continúa es un 5. Una vez que tenemos esto, vamos a atacar el valor representativo y hay que truncarlo exactamente en el mismo lugar y por ende en este caso entre el 7 y el 0. El resultado final será 1.7. Y ya estamos listos para escribir el resultado de la forma en que lo veníamos planteando. La superficie va a ser entonces 1,7 más menos 0,4. Este es mi resultado final. Bueno, algunas cosas, algunas consideraciones a tener en cuenta. Fíjense, nunca puedo tener en mi error absoluto más de una cifra distinta de 0. Eso de movida para que ustedes puedan ver si el resultado por lo menos es coherente o no. Y luego, de tener cifras decimales, la cantidad de cifras decimales del valor representativo debe ser igual a la cantidad de cifras decimales del error absoluto. Esa es como una forma de darse cuenta fácilmente, por lo menos si cometemos un error grosero en el cálculo de lo que estemos haciendo. Bueno, vamos a hacer un problemita un poquito más difícil ahora. Lo que vamos a hacer es calcular, en este caso, la hipotenusa. Entonces, para eso ya las operaciones involucradas son un poquito más difíciles, no demasiado, pero sí son un poco más difíciles. Esto lo colocamos acá para seguir teniéndolo a mano. Y bueno, la hipotenusa la vamos a calcular en principio en virtud del teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Solo válido para triángulos rectángulos, recuerden. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mi valor representativo de la hipotenusa, bueno, es bastante sencillo, como ya hemos dicho, es la raíz cuadrada de a sub 0 al cuadrado más b sub 0 al cuadrado. Reemplazan los valores acá directamente y bueno, esto les va a dar algo así como 2.6640. Se podrían tomar más cifras, hay que tomar todas las posibles. Con esto ya va a ser suficiente. Bueno, y lo que queda ahora es empezar ya con el valor del error, ¿no? El error absoluto, en realidad acá conviene aplicar el error relativo. ¿Por qué? Porque tengo una operación principal que es la potencia. Entonces, esto yo lo puedo escribir así. En lugar de escribir la raíz cuadrada, vamos a escribir a al cuadrado más b al cuadrado, todo a la 1/2. Y bueno, acá uno ve que lo que conviene es tomar error relativo. Entonces ya en el primer paso, acá el error relativo lo vamos a dejar hasta el final así y lo cambiamos en el último paso. En el primer paso, en el miembro derecho, lo que puedo hacer es bajar el 1/2 multiplicando y esto ya me queda una cosa así.
Bueno, vamos a aplicar la definición de error relativo. Y si tomamos todo lo que está dentro del paréntesis, esto va a ser el error absoluto de todo el paréntesis dividido el valor representativo de todo el paréntesis. Bueno, ya sabemos que el valor representativo es reemplazar cada una de las variables por el valor representativo. Hasta ahí vamos bien. Tenemos una suma, así que es fácil de resolver también. Lo que tengo que hacer es separar en la suma de los errores absolutos. Y acá es donde tengo mi primer conflicto. Yo tengo una operación que es la potencia y no tengo error relativo, sino que tengo error absoluto de esa operación. Y eso dificulta un poquito la cosa porque yo conozco operaciones para separar la potencia con error relativo, pero no con error absoluto. Entonces lo que hago es cambiar. Paso esta expresión a error relativo. Y vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, lo primero que hacemos es decir que si yo tengo que el error de x, ¿sí? El error absoluto de x, que el error relativo de x es el error absoluto sobre el valor representativo, luego el error absoluto bien puede ser escrito como el valor representativo multiplicado por el error relativo. Agregamos acá, acá, acá y acá. Entonces, esto se podría seguir resolviendo copiando toda la expresión, pero para no hacerlo tan enredado en este paso, vamos a tomar esto y lo vamos a resolver acá al costadito. Luego, lo que tendremos es el error absoluto de b al cuadrado, si lo quiero pasar en función de lo que tenemos arriba, ¿qué va a ser? Va a ser b sub 0 al cuadrado, que eso va a ser el valor representativo, multiplicado por el error relativo de b cuadrado. Es decir, donde arriba dice x, ahora dice b cuadrado. Y aplico exactamente esa fórmula. Entonces, el error de b cuadrado, ahora sí tengo, al tener error relativo, tengo una herramienta para poder desmembrar esa parte de la expresión. b0 cuadrado queda tal cual, y acá el 2 baja multiplicando, y me queda una cosa así. Y ya en un paso más, esto va a ser b0 cuadrado y el error relativo va a ser delta b sobre b0. Bueno, esto ven, es algo que, si bien puede parecer engorroso, es bastante sencillo. Cuando tengo una operación que no puedo atacar con mi álgebra de errores, paso de error absoluto a error relativo o de error relativo a error absoluto según me convenga, para poder utilizar las propiedades que sí conozco. Bueno, en este caso se me simplifica esta con esta. Y si volvemos a reescribir, o sea, volviendo a la expresión original, vamos a tener el error relativo de h, que va a ser un medio, por... Ya el error de a cuadrado va a ser exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esto me va a quedar 2 por a sub 0 por delta a, y esto me va a quedar 2 por b sub 0 por delta b. Y abajo me queda a sub 0 cuadrado más b sub 0 al cuadrado. Entonces, en este caso se me simplifica también el 2, fíjense. Este se me va con este de acá y con este de acá, ya que aparecen todos los términos. Y bueno, mi expresión final ya me va a quedar como... vamos a borrar en este paso, acá, vamos a cambiar y vamos a poner, en lugar del error relativo de h, ya delta h sobre h0. Y en el último paso, bueno, yo ya voy a poder pasar multiplicando h0 a todo lo demás. Entonces, mi delta h, empecemos a reemplazar los datos.
esto me va a quedar algo así como 2.13 por 0.05 más 1.6 por 0.3 sobre A sub 0, que era 2,13 al cuadrado más 1.6 al cuadrado. Bueno, todo esto multiplicado por el valor de h sub 0, que lo tenemos ahí arriba y es 2,6640. Entonces, como resultado de todas estas operaciones, lo chequean después ustedes, me va a quedar 0,220. Podríamos escribir más decimales, pero ya no tiene sentido porque ahora lo que tenemos que hacer es acotar esto y truncarlo, ¿sí? Entonces, vamos a, ya que no lo necesitamos más, vamos a borrar esto. Y lo que vamos a hacer es mover esto un poco más para arriba. Esto lo achicamos un poco, lo acomodamos ahí, para hacer un poco de lugar para el último paso, que es el de redondeo. Bueno, el redondeo, recuerden, siempre empezamos por el lugar de el error absoluto. Eso es lo primero que acotamos. Vamos a elegir la primera cifra significativa. Hasta ahora coincidió otra vez que está entre la decena, entre la parte decimal y centesimal. Esto no es necesariamente así. Cortamos ahí. Y entonces podemos decir que este valor es aproximadamente 0,2, ya que el valor que le sigue está entre 0 y 4 inclusive. Vamos arriba, acotamos exactamente en el mismo lugar, entre la parte decimal y centesimal, solo que en este caso lo que me va a estar quedando es 2,7, porque el número que sigue sí es más grande que 5. Bueno, una vez que tenemos esos dos resultados, escribimos el resultado final acá. H es igual a 2,7 más menos 0,2. Entonces, esto quiere decir que no puedo garantizar cuánto vale la hipotenusa en base a mis mediciones directas, pero lo que sí puedo hacer es decir que está en un rango entre 2,5 y 2,9 para la precisión de mis mediciones. Y de esto se trata un poco este asunto, ¿no? Este triángulo bien podría ser un campo, porque como no le pusimos unidades de medida, esto podría estar en kilómetros quizás, y podría tener esa forma. Entonces yo debería determinar la superficie y yo no puedo saber exactamente cuánto es, pero sí lo puedo acotar a este rango de valores. De eso se trata todo esto que estamos haciendo. Bueno, por último, vamos a practicar un poco de redondeo, ya que las expresiones que nos quedaron siempre eran como muy parecidas en cuanto a cómo se redondeaban. Bueno, recuerden, atacamos siempre primero el error absoluto. Tenemos esta medición A. Evidentemente, acá es donde la tengo que acotar, donde aparece la primera cifra significativa. Entonces, esa expresión va a quedar, como el número que sigue es un 5, me queda 0,02. Voy al mismo lugar dentro de lo que es mi valor representativo. Acoto en el mismo lugar. Entonces esto me queda 1.73 más menos 0.02, bien acotado. Vamos al que sigue. Esto es bastante tramposo porque fíjense, la primera cifra distinta de 0 es 2. Y esto lo puse a propósito porque siempre se confunde la parte decimal, como si el error siempre tuviera que ser decimal. Se confunde la parte decimal con la parte entera. Acá yo tengo un error en la parte entera. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a acotar acá, ¿sí? Donde tengo la primera cifra significativa.
Entonces el resultado de esto ya me da directamente 2. Y por ende acá lo acoto en el mismo lugar. Y por ende tengo 723 como resultado. Así que a no confundirse cuando tengo un error en la parte entera. Vamos al C. El C se acota directo acá. Este también tiene un poco de trampa. ¿Por qué? Bueno, porque el valor que sigue aumenta, o sea, está entre 5 y 9 y por ende la cifra 9 la tengo que aumentar. Pero al aumentarla se me transforma en 10. Así que esto me queda 0,001. Y en el mismo lugar es donde debería acotar del otro lado, pero no tengo para completar. Bueno, entonces lo que hago es 11.210, más o menos. Eso quiere decir que yo tendría la misma cantidad de cifras decimales, tanto en el valor representativo como en el error. Y eso es fundamental. Vamos a agregar uno más, el D. ¿Qué va a ser? Podemos hacer algo así como 735 con un error de, pongámosle 18, no sé, 3, no importa. Bueno, de nuevo, ocurre lo mismo. Acá el error lo tengo ya en la parte entera. Lo voy a cortar acá. Pero en este caso, sí lo que debo hacer es completar hasta llegar a la parte decimal. O sea, mi error va a ser de 20. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque lo que sigue es un 8, entonces el 1 pasa a 2, pero tengo que completar hasta llegar a la parte decimal. Si no, tendría un error de 2, no tendría mucho sentido. Entonces, una vez que hago eso, vengo acá y acoto en el mismo lugar. Vengo a mi valor representativo y acoto en el mismo lugar. Entonces, como la cifra que sigue al 3, la decena en este caso es un 5, bueno, perdón, la unidad es un 5, la decena deberá aumentar en un valor y quedar en 4. O sea, tengo 740. Bueno, ahí ya tenemos varios ejemplitos variados como para que vean cómo se redondea. Son todos ejemplos tramposos y que suelen ser situaciones particulares. Así que mucho de acá no se va a escapar. La idea es que si comprendieron estos 4 ejemplos puedan redondear correctamente todo lo que se les plantee. Bueno, llegamos al fin. Esto fue todo. Entonces, siempre lo ideal es poder propagar errores sobre la ecuación, llegar al resultado final, luego escribir el resultado con todas las cifras decimales que me entregue la calculadora, por lo menos las primeras 4 o 5, por lo menos para los valores de error que estamos manejando con eso alcanzaría, y luego lo que tengo que hacer es redondear y escribir el resultado correctamente redondeado. Esto es lo mismo que tienen que hacer ustedes, pero en lugar de ponerles yo cuánto valen las mediciones directas las tienen que tomar ustedes, bueno, en este caso con una regla. Espero que hayan entendido y bueno, mucha suerte en la práctica.